Yo soy Ana Yo soy Majo. y esto es Vete para tu casa. Vete para tu casa. Bienvenidos a un nuevo episodio de 11 preguntas, 11 respuestas, que es nuestra cuarta temporada. Como saben, en esta temporada tenemos invitados especiales que nos responden dudas existenciales. Estamos muy emocionados por el invitado del día de hoy. Esta herramienta me gustó mucho, la escuché en un podcast que se llama A Todos Sí, vayan a escucharlo, la verdad me gustó mucho. Además la host tiene una voz como toda envolvedora, muy, muy rica. Ay, no, eso no suena bien. Envolvente. Envolvente, toda envolvente. Y ella mencionó un tema sobre los mapas de sueño. Sé que, no sé si este episodio vaya a salir como a principio de año, pero los mapas de sueño es algo que uno puede hacer en cualquier momento del año. Y la invitada que ella llevó a ese episodio decía como, evalúa si los mapas de sueño son para ti o no son para ti, porque no son la única forma de tú ver tus sueños y tú manifestarlos y crearlos. Sabemos que estas son herramientas de visualización para uno acercarse más a ellos. Y que a veces, como por todo el auge que tienen, por todo el contenido que crean en redes sociales sobre estos mapas de sueños, hacen que uno se abrume demasiado y diga, yo tengo que tener el mío. Entonces ella decía que es muy importante discernir si es para ti o no. ¿Y cómo caemos en cuenta de esto? Ella decía, si tú ves esas imágenes y te motivan, que tú digas como, yo la veo, me motivo y me siento súper bien con ellas, es para ti. Pero cuando tú ves esas imágenes y te abrumas y dices, es que todavía no he llegado a esto, es que es octubre, todavía no tengo el carro que puse ahí, como que te llenan de estrés, de ansiedad y te dan estas emociones que no son tan positivas, no es para ti. Y que también está bien, porque hay otras formas de hacerlo. Entonces, otras formas de hacer, de tu escribir tus sueños para poder manifestarlos, para poder verlos. De pronto es por medio de una meditación, por medio de hacer solo una checklist de los sueños para tenerlos presentes ahí durante el año, y más herramientas como afirmaciones que te pueden ir acercando a ellos. Obviamente la acción siempre va a ser muy importante, porque esa es la que va como a través de esos sueños, pero es importante discernir, es importante como saber gestionar y no hacer las cosas solo porque están de moda o todo el mundo las está haciendo. Entonces esa es la herramienta del día de hoy. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos un invitado muy especial. Él se llama Pedro Lopera, ya le voy a dar su espacio para que se presente. Es novio de una de nuestras mejores amigas que ya ustedes conocen y lo tenemos aquí para conversar y para que podamos juntos resolver o encontrarle las aristas a la pregunta del día de hoy, que es si se puede avanzar en la vida sin estar rodeado de las personas correctas. Quisimos invitar a Pedro para que nos acompañara en esta conversación porque es un hombre que admiramos, que nos gusta mucho de lo que habla. Ya se va a presentar y nos va a contar un poco más, pero sentimos sentimos y tenemos una información filtrada de que has atravesado esta parte de toparte con compañías que de pronto no son las adecuadas. No nos dieron contexto para que no creas que no sepamos el chisme completo, pero sí sabemos un poco que has estado en el camino de rodearte de personas que de pronto te acerquen un poco más a lo que proyectas, a lo que sientes que está bien y que con lo que realmente conectas. Entonces queremos ahora que te presentes, que nos cuentes quién eres, qué haces y qué hay detrás de el profesional o la persona en redes sociales, por ejemplo. Bueno, niñas, lo primero es agradecerles un montón por estar acá. Gracias. Yo me vi su primer episodio, me he visto varios, pues no voy a decir que me he visto todos, pero Ay, me he visto varios. Perdón, Pedro, yo te voy a interrumpir, porque el primer episodio, se hicieron el episodio de las amigas, ahí está Cami, que es la novia de Pedro, y Pedro conoció a Cami. Bueno, no sé si la conoció directamente por el primer episodio. Pero le Vete para entabló tu casa. conversación por Pues eso. la verdad es que Ajá. ustedes hoy, o bueno, este podcast juega un rol importante en mi vida de cuenta de eso. Porque es que lo que pasó con Cami es que ella me había respondido una historia en Instagram, pero a mí Instagram me había ocultado cientos de mensajes. Entonces, pues a mí no me había aparecido su mensaje hasta que 2 meses después lo vi. Le respondí y me metí a su perfil.
porque yo veía ahí la foto de perfil y como que, pues quería explorar. Entonces entré y creo que la última publicación era en la que está con ustedes en el estudio allá en Crip, Haciendo el reto. las fotos de los 5 minutos. Entonces yo, ¿qué es esto? Entonces me puse a ver el podcast y ya después le escribí y dije, vi tu podcast. Entonces a partir de ahí empezó pues a avanzar Se el tema. desarrolló. Pero a los 3 días de haber tenido esa conversación nos cruzamos. Pues fue En la vida real. en la vida real, pues en persona. No fue ¿Y planeado. nunca se fue- habían visto? En persona nunca. Entonces nos cruzamos y fue como, hola. Eso fue porque, pues ella estaba saliendo de un local, yo estaba saliendo de otro local y entonces fue así como, No te puedo creer. hey, La vida los puso. la vida nos puso, se puede decir. Diosito. Bueno, Pedro, ahora sí continúa con Ya tu presentándome, sí. presentación, Bueno, por no, pero favor. que igual quería pues dar el mensaje de gratitud por la invitación y por ese empujoncito ahí. La conexión. Entonces, bueno, yo creo que en un mundo en el que muchos hombres crecen sin un padre presente, yo trato de ser la buena influencia pues de ellos. Ok. Entonces, desde hace más o menos unos 4, casi 5 años, vengo haciendo un trabajo en redes sociales, hablándole al país, pero también a los hombres. Yo cambié un poquito de temas. En una época hablaba mucho de economía, mucha empresa privada, mucho emprendimiento. He ido evolucionando y ya hablo mucho más, es como el tema de la masculinidad y por supuesto una masculinidad virtuosa, admirable. Y digamos, eso me ha abierto otras puertas. Eso me permitió que hoy yo tenga un equipo de running, pues Ay, Me qué encanta. esa es cool. una de las empresas que tengo, en donde yo no soy fundador, a mí me invitaron a ser parte de esa empresa. Y eso nació precisamente porque los socios con los que estoy como que ya me tenían identificado pues, de Instagram. Entonces empezamos a conversar y se dio el tema de la empresa. Pues entré. Y además de eso, soy también abogado. En este momento estoy trabajando como abogado acá cerquita, por acá Ah, qué cerquita, chévere. en una empresa que trabaja en el sector textil, pues de las más importantes acá de Antioquia. Y pues estoy viviendo ese proceso de ser abogado. Qué Entonces, chévere. en esas voy. Bueno, ¿y quién es Pedro detrás de ese profesional que hay, detrás de ese hobby que se convirtió también en una carrera, por decirlo así, que te trajo nuevas oportunidades como empresario? ¿Quién es Pedro? Yo te diría de entrada que Pedro es tal cual como lo ven en redes. O sea, tiendo a ser más serio. Pues yo no tiendo a ser una persona muy, ¿cómo se llama eso? Extrovertida. Sí, extrovertida. Mira que ese es un tema bacano, porque yo soy una persona, yo soy muy seguro de mí mismo, pero yo soy muy introvertido. O sea, yo tengo la seguridad para estar hablando acá o hablar en escenarios o hablar con personas nuevas, pero no me interesa mucho. O sea, yo no voy por ahí conversándole a todo el mundo pues, o sí, como apareciendo más. Entonces, tiendo a ser muy serio, tiendo a ser de pocos amigos, soy una persona muy entregada. Eso me lo estaba diciendo hoy un padre, estaba hablando con el padre de Fernando Cárdenas, estaba conversando con él y me dijo, es que vos sos muy entregado. Entonces, como que cuando hago algo, me entrego mucho. Soy apasionado y amante de Colombia, amo mucho a Colombia. Soy crítico de Colombia precisamente porque la amo. Me gusta variarle al tema de las conversaciones. O sea, me gusta aprender de historia, me gusta hablar de política, me gusta hablar de fútbol. Pero hay diferentes temas de los que me gusta de pronto conversar. A veces me dicen que tengo alma de viejito porque me entretengo conversando pues, con adultos mayores. Pues no con adultos mayores, con personas de 40 años, pues que no son adultos mayores, pero claramente pues hay una distancia con la edad que tenga. Entonces, pues yo creo que a grandes rasgos eso sería yo. Gracias, Pedro. Pedro, ¿quieres? Dale. Bueno, y sabemos, como quiero ahondar un poco más en el tema de las redes sociales, cómo empezaste, qué te motivó, qué te hizo de pronto comenzar a hablar de esos temas que son tan críticos, que son difíciles de hablar, no vamos a mentir, son temas que pocas personas se atreven a tocar. ¿Y cómo fuiste transformando eso hasta llegar a la sociedad de carácter, que es como, no sé cómo decirlo, como tu grupo, no sé, lo que tú has creado, en sí el nombre que tú le has dado, que es como tu comunidad, esa es la palabra, tu Sí. comunidad. Bueno, esa historia a mí me gusta mucho porque nace de una historia que me gusta mucho. Entonces siempre, pues para poder contar la historia me toca contar esa otra.
Resulta que yo en el año 2018 me fui a vivir un año para Escocia, en el Reino Unido. Allá yo estaba trabajando, o sea, yo no fui a hacer pues que un intercambio inglés, yo estaba trabajando cuidando a personas con discapacidad cognitiva. O sea, síndromes de Down, autismo, síndromes de Asperger, Angelman, y pues yo trabajaba más o menos 13 horas al día cuidando a estas personas, y cuidarlas implicaba que tal vez a uno simplemente había que llevarla a jugar fútbol y pues salía a trotar con él, como lo era Mark. A Mark simplemente era eso, despertarlo, lo acompañaba, hablábamos de Manchester United y de Batman, porque eran como los dos temas que le gustaban a él. Pero tenía que cuidar también a David, que David sí era prácticamente un bebé de 32 años. Entonces a él sí tenía que bañarlo, afeitarlo, cepillarlo, tenía que cambiar las sábanas porque las había mojado en la noche. Y digamos, viviendo esa experiencia, pues un año por fuera, sin estar, pues era la primera vez viviendo solo, a mis 18 años, en otro país, donde ya no estaban mis papás, donde tenía mi primer jefe, mi primera cuenta bancaria, donde tenía que hacerme responsable de muchas cosas. Pues siento que eso me empezó a transformar. Y la verdad es que yo me pongo a hacer el recuento de lo que era Pedro en los primeros 4 meses y lo que era al final es completamente diferente. O sea, yo cuando llegué me estaba quedando dormido en el trabajo, no quería hablar con nadie, pues me disculpan la palabra, pero era una mierda con la gente. La verdad es que yo trataba muy mal a la gente. A veces en el desayuno contaban un chiste, la gente se reía y yo me aguantaba la risa que para verme serio, que para verme que era interesante. Por dentro riendo. Y una vez, yo me acuerdo, Lian, que era una de mis jefes, me dijo que por qué soy tan serio. Y yo la miré con odio, pues así de esas que uno dice, qué persona tan odiosa. Y eso fue cambiando con el pasar del tiempo. Eso, al principio, eso hizo que muchas personas que me referenciaban como alguien admirable, porque yo era el distinto allá, yo era el colombiano que hablaba español, que tenía barba, ojos cafés, piel más oscura, era el distinto, todos eran europeos, entonces yo era como que llamaba la atención. Entonces llamaba la atención, pero por mi mal comportamiento alejé a mucha gente. Entonces me tocó como nuevamente acercarme a la gente, hablar todo el tema, y eso al final hizo que se recuperara un poco esa buena imagen, pero de una forma muy auténtica. No era simplemente como, porque es extranjero. No, era porque era buena persona. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? O sea, no, okay. Estuviste un año, pero ¿cuánto tiempo dices que fuiste mala clase? Fui mala clase fácilmente 3, 4 meses. Sí, maluco. Bastante. O sea, total, fue maluco. Y entonces yo tenía 1 hora de descanso después de almuerzo. Y lo que hacía en esa hora de descanso es que me encerraba en el cuarto a ver videos en YouTube. Y escuchaba mucho un autor que se llama Jordan Peterson. Ahorita de pronto vamos a hablar de él probablemente. Jordan Peterson empezó a manejar ese término de responsabilidad individual que yo nunca lo había escuchado. Porque yo el concepto que tenía de responsabilidad era pues hacer las tareas del colegio. Y no entendía que realmente hay una responsabilidad con la vida de uno y el impacto que eso pueda tener en la vida de los demás. Pero lo manejaba desde un punto de vista tan espectacular que da la sensación como este man es un padre, pues o para mí o para muchos, sin reemplazar obviamente a mi papá. Ajá. Entonces siento que tanto la experiencia como esa hora después empezaron a cambiar mucho mi forma de pensar. Cuando yo llegué a Colombia dije, yo quiero compartir esto. Entonces lo que hice fue abrir Instagram y empecé a subir videos hablando pues de estos temas. Entonces empecé a hablar mucho de esos temas, después me empecé a meter un poquito más por el lado político, a favor de la empresa privada, a favor de la libertad de mercado, a favor de que el gobierno no nos esté solucionando todo. Y eso pues empezó a crecer, me empezaron a aparecer las primeras oportunidades económicas. Me contrataban que para hacer un video para tal centro de pensamiento, para tal otro centro de pensamiento. Pero llegó un punto en donde me cansé de hablar tanto de economía, porque si bien es un tema que me gusta, y me gusta hablar de empresas, y me gusta hablar pues como esos temas tanto de país, yo sentía que no le estaba cambiando la vida a nadie. O sea, yo sentía que traía muchos likes, traía muchas oportunidades económicas, pero realmente la vida de la persona, después de 5 videos o 5 meses viendo mis videos, probablemente iba a ser igual, hasta que ya empecé a orientarlo mucho más al tema de la masculinidad. Por lo que te digo, que muchos hombres que crecen sin un padre presente, o teniendo un padre presente tienen malas amistades. Y eso es un problema porque yo creo que más o menos a partir de los 12 años a nosotros como hombres nos influye mucho más nuestros amigos y los papás de nuestros amigos que nuestros propios papás. Entonces, aún teniendo un buen papá, si tienes malos amigos, eso puede frenarte mucho. Queda muy conectado con el tema que vamos a hablar. Exactamente. Entonces ahí es donde empezamos a hacer el tema de Instagram. Bueno, Pedro, aprovechando que hablas de este tema, de la influencia, de cómo rodearse, pero creo que me faltó algo como muy pendiente. Okay. Y es decidir llamarlo como sociedad de carácter y Hablar cómo más nació eso más específicamente.
Tienes razón. El tema de la sociedad de carácter, te voy a decir exactamente dónde nació. Me leí un libro que hoy es mi libro favorito, que se llama El joven de carácter. Lo escribió un señor católico húngaro que se llama Tihamer Toth. Y básicamente es hablándole directamente al corazón de los hombres y haciéndoles sentir y mostrando las herramientas de cómo de verdad ese héroe que de pronto tanto admiran en las películas pueden serlo. O sea, cómo de verdad el hombre puede llegar a ser ese héroe. Y como hemos visto en tantas historias de héroe, el héroe se enfrenta a dificultades, se enfrenta a retos, los logra superar y termina siendo una persona pues admirable. Y eso lo aterriza a la vida de los jóvenes. Obviamente no lo habla de una forma muy abstracta o muy laica, no digamos abstracta, más laica. Obviamente le mete el concepto de Dios, obviamente le mete el concepto de los pecados, de la virtud, del admirable. Entonces me gustó tanto el concepto del joven de carácter que yo dije, qué bueno transmitir más ese mensaje, y lo volví fue ya la sociedad de carácter, porque pues no solo hay jóvenes dentro de la sociedad, y yo creo que es importante poder hacer como el impacto con todos. Y la sociedad de carácter, desde mi punto de vista, es el grupo de personas que están fuertemente motivados por la virtud, en lo que hacen, en su trabajo del día a día, que sea el trabajo más impecable y virtuoso que puedan encontrar, en la relación con su pareja, que sea absolutamente virtuosa y admirable esa relación, en la forma en la que transmiten y hablan, en la forma en la que se visten, en la forma que comunican. O sea, realmente es algo que abarque todas las experiencias que puedes encontrar dentro de la vida humana. Entonces, para mí la sociedad de carácter termina siendo eso, un grupo de personas motivadas por la virtud. Antes de pasar a la pregunta, a mí me encantaría saber si las mujeres de alguna manera cabemos en esto. Es decir, ¿hay alguien que trate el tema hacia un lado como femenino, o podemos ver tu contenido e identificarnos de alguna manera? O sea, como que de una me entra la duda como, vení, todo esto de ser virtuoso o de buscar como el bien o lo contrario a los vicios, que ahorita lo hablábamos detrás de cámaras, ¿cómo puedo traducirlo a este otro rol que desempeñamos pues en la sociedad? Mira que algo muy curioso, y es que pese a que yo hablo a los hombres, tengo más seguidoras. El 51% de mis seguidores son mujeres. Y yo creo que y eso es muy raro porque en una época tenía 80% hombres y ha estado aumentando mucho el público femenino, y creo que en gran parte es porque precisamente ante la ausencia de hombres virtuosos, muchas mujeres se sienten identificadas. Sí, bueno, más que identificadas, yo sentiría que esas mujeres sienten un vacío con respecto a ese rol masculino. Entonces, de pronto encontrar como conceptos en torno a los hombres, creo que les puede ayudar a muchas mujeres a identificar qué hombre vale la pena tener al lado. Yeah. Más allá de, pues, que para mí es la parte más importante, ya vamos a volver. A veces sí saco videos enfocados en las mujeres. Por ejemplo, hoy, en este momento, hace 1 hora y media, publiqué un video en el que, si bien le hablo a los hombres, mencioné el tema de las mujeres. Y en resumidas cuentas, lo que le estaba diciendo es que obviamente no se tomen esto como una teoría psicológica ni como un terapeuta de parejas, porque no lo soy, es simplemente un trabajo de observación, que para mí existen como 3 niveles en las mujeres. El primero es la niña, el segundo es la mujer y el tercero es la mujer virtuosa. La diferencia entre la niña y la mujer es que la mujer sabe lo que quiere, la niña no. La niña varía mucho su temperamento y su personalidad según quien tenga enfrente, porque lo que le interesa es ser aceptada, es tener atención, es caer bien y no mantenerse firme en sus convicciones. La mujer sabe lo que quiere, en consecuencia no está variando esa personalidad o esa forma de ser. Ahora, la diferencia entre la mujer y la mujer virtuosa es que la mujer virtuosa, además de que sabe lo que quiere, aquello que quiere es admirable y es virtuoso. Entonces, bueno, eso es un tema que se puede profundizar mucho. Volviendo a lo que te decía de cómo las mujeres pueden encontrar realmente un hombre en el que puedan encontrar pues una mejor pareja o buenos amigos, yo creo que ese es el tema central de por qué tantas mujeres han empezado a seguirme, porque creo que estamos en una época, pues a ver, yo hablo a favor de la masculinidad, y como hablo a favor de la masculinidad, no estoy hablando a favor de que el hombre empiece a incluir dentro de su vida más comportamientos femeninos. Irrelevante para mí si lo quieren hacer, pero yo voy a defender la masculinidad, precisamente porque me parece que termina trayendo un pilar mucho más sólido entre la familia. Entonces, tienes un hombre que por un lado le están diciendo o que sea más como la mujer, parécete más a la mujer, o por otro lado le están diciendo que para poder ser un buen hombre, entonces tiene que tener carros, mujeres y plata. Y yo creo que las dos visiones, por un lado, confunden al hombre y por otro lado, le hacen daño al hombre. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir a los hombres es, no, hay mucho más.
como el tema del liderazgo, el tema de la fuerza, y la fuerza no solo en el tema físico, sino la fuerza emocional, la fuerza moral y también la fuerza física, como el tema de ser desprendido de sí mismo. Para mí el hombre, o sea, el hombre, se los pongo de la siguiente manera. Hay una diferencia entre un hombre y un varón. Normalmente los uso como sinónimos, pero si vamos a ir al punto central de la palabra, creo que se pueden hacer diferencias grandes. Porque es que la palabra varón viene del latín y su origen en latín es la palabra vir. Y la palabra vir es también el origen de la palabra virtud. Entonces significa que varón no es únicamente un hombre, es un hombre virtuoso. Entonces yo creo que precisamente al hombre se le tiene que incluir mucho más ese tema de la virtud, y ese tercer punto que va a mencionar es el tema de ser desprendido de sí mismo. Entonces para mí un varón es aquel que es desprendido de sí mismo, y eso se puede ver en el soldado que muere por su patria, en el padre de familia que hace de todo por su familia, en el bombero que se mete al fuego a rescatar a alguien. Eso es un varón. Entonces, de ser desprendido de sí mismo. El tema de la protección, y básicamente proteger no es únicamente el concepto físico de venga yo casco al que te va a hacer daño, que a veces puede pasar, pero la protección de entrada tiene un prerequisito, y es protección es que tú no vas a ser el generador del riesgo. Ese es un primer paso, porque muchas veces tienes un hombre que dentro de la casa es el generador del riesgo. Dios mío. O dentro de la relación. Entonces lo primero es protecciones, no vas a ser el generador del riesgo, y segundo, vas a acompañar, sobre todo pues hablando de la relación hombres y mujeres, a esa mujer cuando probablemente lleguen las inestabilidades emocionales, que son tal vez más comunes entre las mujeres que entre los hombres. Entonces vas a acompañar a la mujer en ese proceso, tomando en cuenta que tú tienes la ventaja de que no tienes tanta inestabilidad emocional. Claro. Entonces el tema de la protección, que se puede también trabajar desde otros puntos de vista. Entonces, si generas ingresos, obviamente proteger a través de dar buena salud, buena educación, buena vivienda. El tema de ser sabio. Eso es muy importante, porque es que los sabios son los que construyen sociedad. Esos son los que hacen que la sociedad avance, que no se estanque y que no se empiece a meter por cualquier camino simplemente porque da plata o simplemente porque es divertido, sino meterse en los caminos que realmente van a hacer que lo que sea que estés construyendo dure y le haga bien a las personas que vienen el día de mañana. Y por último, el hombre tiene que ser creador de belleza. El hombre tiene que crear belleza. Y hay 3 formas para crear belleza. Primero, a través de la oratoria. Porque no hay nada más maravilloso que escuchar a una persona que sabe hablar, sabe cómo hablar, en qué momento usar la palabra, el punto, la coma, la entonación, los silencios. Entonces la oratoria es espectacular. Lo segundo es a través de la imagen corporativa y empresarial. Porque es que el hombre que se va a poner a trabajar, que trabaje en algo que sea admirable, que sea algo que sea virtuoso. Hay un negocio que para mí es un negocio desagradable, que pues lo vimos de pronto todos en pandemia, en el que un hombre lo que hizo fue usar sus talentos, sus capacidades y su esfuerzo para montar una tienda en la que vendía waffles con forma de pene. Y lo que hacía era echarle chocolate y hacerle un show a las mujeres. Y uno dice, pues, ¿qué es eso? Eso no, primero, no es bello. Y ese es un debate que podemos tener otro día. Pero yo no considero que lo bello sea subjetivo. Porque es que uno de los sinónimos de la palabra bello es bueno. Y lo bueno, para los que creemos en Dios, lo bueno nunca es subjetivo. Porque si lo bueno fuera subjetivo, todos podríamos ir creyendo lo que se nos dé la gana. Entonces, para él puede ser bueno matar judíos como logra Hitler. Entonces, es bueno tener una verdad objetiva con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Y precisamente como bueno es un sinónimo de bello, creo que la belleza tampoco es subjetiva. Entonces, para mí eso no es bueno. Ni se ve bien, ni está haciendo el bien. Entonces el hombre tiene que ser creador de belleza a través de la imagen corporativa empresarial. Entonces, que si va a crear un podcast en donde se hablen temas que le estén haciendo bien a quien está escuchando, o una empresa que de verdad le esté solucionando problemas a las personas que están allá afuera y que después de haber contratado ese servicio, su vida realmente esté mejor. En mi caso, después de pandemia, 2021-2022 aproximadamente, yo quería montar un negocio de vaporizadores, porque es el vicio, no hay que venderlo, eso se vende solo. Total. El vicio ya la gente lo quiere comprar, entonces el negocio era sencillo. Conseguíamos el proveedor, poníamos los vaporizadores en restaurantes que ya tenían los contactos y en barberías que ya tenían los contactos, eso se iba vendiendo solo. Y entonces nosotros simplemente íbamos a llenar eso y recoger la plata. Entonces era un negocio muy sencillo. Entonces yo le decía, entonces yo consigo los contactos, usted consigue los proveedores, usted va a estar gestionando que llegue la plata, Pero yo, ¿por qué me voy a lucrar del vicio ajeno? Yo, ¿por qué me voy a lucrar de que alguien se está dañando los pulmones? O sea, no me parece bien. Mucho más bacano tener lo que tengo hoy, que uno dice un equipo de running. La gente tiene salud y estoy ganando plata de cuenta de eso. Mejor. Claro. Y por último, con respecto a que el hombre tiene que ser creador de belleza, está pues el arte, básicamente.
Yo creo que a través del arte, y pues el arte puede ser la música, puede ser la fotografía, puede ser la escultura, puede ser la pintura, puede ser el canto. Para mí, por ejemplo, escuchar a Andrea Bocelli, eso es arte, eso es como tocar el cielo. Y que no lo ha hecho, puede poner pausa, abrir otra pestaña en YouTube y escuchar a Andrea Bocelli. Y van a ver lo maravilloso que es. Entonces miren que es una historia diferente a decir al hombre que tiene que tener carros, plata y ya. Que es importante tener poder económico, es importante tener fuerza, pero... No es solo eso. Hay algo que veo mucho en Pedro y quería hacerte esta pregunta antes de ir a la pregunta del episodio, y es, ¿eres de extremos? Si no, los grises, ¿cómo los ves? ¿Qué opinas de eso? Mucha gente dice que yo soy de extremos y así opera mucho mi cabeza. Pues mi cabeza opera mucho así Sí. con el día a día. Por ponerte un ejemplo, no me gusta ir haciendo tareitas por el lado. No. Estoy haciendo esa tarea y no paro hasta que la termine. Entonces, por ejemplo, eso es un caso que uno puede decir extremo. Ajá. Sin embargo, yo a lo largo de mi vida he cambiado de opiniones. Y hace poquito estaba escuchando al profesor Miklos Lukács, un amigo mío, peruano. Es bacano decirle amigo mío porque es un tipazo. Y Miklos estaba hablando de las virtudes de Aristóteles. Y Aristóteles no lo he estudiado mucho, entonces puede que me equivoque con lo que va a decir, pero Aristóteles dice algo así como que la virtud se encuentra en el centro entre dos extremos. Entonces creo que era algo así como que, de pronto puede que me equivoque, pero él ponía el ejemplo. La valentía se encuentra entre la cobardía y como como el ser súper lanzado. No sé qué palabra ponerle a eso, pero ser muy lanzado. Entonces, me explico. El ser muy lanzado puede hacerte cometer algo estúpido. Sí. Entonces uno dice, ¿es un valiente? No, es un estúpido. Y el otro lado es cobarde. Entonces era algo así como que la valentía se encuentra entre esos dos extremos. Entonces hay muchas cosas en la vida que claramente se pueden encontrar en la escala de grises. Pero también creo que hay temas que de pronto son valiosos en los extremos. Les pongo un ejemplo de Tihamer Tot. Él tiene una frase que es muy bacana y es que él invita a los jóvenes a que se vuelvan caballeros, aficionados del cumplimiento del deber. Entonces uno dice, ¿está mal cumplir el deber siempre? Siempre. O sea, o será bueno como, no, de vez en cuando hazle daño a otros. O de vez en cuando ignora tu rol. O sea, como que un padre de familia diga, no, qué pereza darle comida hoy a mis hijas. Ahí es donde dice, no, ese es un extremo que es bueno, Claro. cumplir el deber. Claro. Entonces, así respondería de pronto la pregunta de los extremos. A mí me parece como muy acertado la forma en la que lo explicas, ¿cierto? Y como lo ves, porque dijiste como los extremos, soy de extremos, pero ver los grises, hay momentos donde se ven ver Donde es los grises. pertinente. Es muy pertinente y estoy de acuerdo. Pues como Es que estoy muy de acuerdo con eso. la prudencia es un valor muy Ajá. importante y la prudencia tiene que ver con el observar los grises. O sea, por ejemplo, Peterson, que es el que les mencioné ahorita, él menciona básicamente, pone el ejemplo, que piensa en el caso de los Estados Unidos, donde tienes a un partido republicano que quiere un muro y un partido demócrata que es como, no tengan un muro. Entonces él dice, hay una característica importante en el debate político, es donde se traza la línea. Uh-huh. Y entonces para eso el debate político, para ver dónde se ubica la línea. Entonces probablemente pues va a haber movimiento de esa línea según los cambios que haya y según los momentos que haya. A veces hay momentos de la vida donde se van a aplicar políticas diferentes. Claro. Que en el futuro ya no se van a utilizar por el contexto en el que se está. Entonces uno tiene que ser prudente y analizar pues el contexto, básicamente. Hoy el discernimiento está muy presente en esta conversación. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta con, no, puede ser un sí o un no, con extremos o con grises, porque también como vimos en otros episodios, hay veces la pregunta es no sé o de pronto, la respuesta, perdón, es no sé o de pronto. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Con una simple palabra. ¿Se puede avanzar en la vida sin rodearse de las personas adecuadas? Pedro, sí, no, de pronto, tal vez. Yo soy más del no, pero a veces sí. Ok. Ana. No, es que está la excepción. Está la decisión. Pero en este momento, antes de conversarlo, antes de hablar, lo que dices. No. O sea, siento que existe esta excepción que puede avanzar sin rodearse de las personas correctas, pero la respuesta sería no. ¿Sí me hago entender? Sí, bueno. No, yo creo que todos pensamos igual. Voy a decir que sí, porque igual conozco casos donde siguen los mismos amigos, sino que acá ya entremos un poquito en tema.
se amplía un poco el círculo. Yo siento que es como puedo seguir con los mismos amigos, puedo de pronto seguir con esas mismas personas que cuando comienzo a descubrir cosas nuevas, porque igual, ¿cómo sabes que no estás en el lugar correcto? Porque todo depende de mi visión sobre el éxito, mis sueños, las metas que tenga, todo eso va muy ligado y variado al entorno. Entonces, ¿cómo sé si son las personas correctas o no? Alguna vez lo hablábamos en un episodio y es como, ¿quién soy yo para decir que tú estás en el camino correcto o que estás haciendo bien o mal? Que también es algo que tú nos puedes ayudar a resolver un poco más. Pero sí, como obviamente en los extremos uno va a entender cuándo sí y cuándo no. ¿A qué me refiero? Si estoy en un círculo que solamente van a rumbas y se drogan cada 8 días, pues es un círculo muy extremo en el que yo sé que de pronto esto no es a donde yo quiero llegar, ¿cierto? Pero si estoy en un círculo que más bien poco de crecimiento personal, pero son buenas personas, están en una buena empresa, pero no son el empresario que yo quiero ser, entonces este es el círculo o no es, porque no son malas personas, pero no sé qué tanto me ayuden a llegar a ese punto al que yo quiero estar. Para mí ese ejemplo es el ejemplo. O sea, mucha gente entiende la libertad con hacer lo que se me da la gana. Y yo por el tema de la influencia y la virtud que les he dicho, para mí la libertad es básicamente ser libre, pero para elegir entre las buenas opciones. Si te sales de ahí, ya no estás siendo libre. Ajá. Entonces, el ejemplo que pone Ana me parece muy bueno porque entonces uno dice, entonces este está emprendiendo y hoy está de moda el emprendimiento. Entonces, este sí está haciendo el bien. Y el otro, un empleado, Y uno dice, no. A ver, o sea, los dos están haciendo el bien. Están eligiendo entre su libertad buenas opciones, sobre todo si lo comparamos con el extremo que tú pusiste de las drogas. Entonces, ahí es importante pues el tema del discernimiento. Y no sé si la pregunta entonces ya la hiciste. Sí. Pues sí, O sea, la la de sí, pregunta la de no. general. Les voy a decir lo que yo pienso. Que menos que obviamente ustedes como preparan el podcast, obviamente ustedes de pronto están más avanzados que la pregunta que yo. Entonces voy a tirar y ya de pronto La idea me es corrigen. conversarlo, Me no. corrigen. Yo digo que acá nada está bien, nada está mal, Pedro. Es simplemente una pregunta abierta, nuestras opiniones y nuestro cómo diluimos esa pregunta cada uno. Como yo dije ahorita, puede influir los amigos, pero puedo hablar a ampliar el círculo. Pero también me puedo salir del todo del círculo. Puedo identificarlo o hay veces ni siquiera lo identificamos. Entonces es muy amplia, nada acá está mal. Ok. ¿Por qué dije que no? Porque yo siento que el ser humano es muy inclinado a imitar. Peterson, que es el que les contaba. Yo porque sabía que les iba a contar de eso, pues porque Peterson cuenta de un experimento en el que reunieron a muchos niños creo que de todos menores de 4 años, eran criaturitas, y lo que buscaban era identificar sus personalidades, porque los niños vienen con personalidades, entonces lograban ver que había una media, una mayoría, niños normalitos, que a veces gritaban, a veces mordían, a veces rompían algo, pero la mayoría del tiempo eran juiciosos, eran bien. Y había en extremos, había niños que nunca hacían nada mal, nunca le hacían daño a nadie, nunca mordían, nunca gritaban ni le quitaban el juguete al otro, y hasta el otro extremo, que eran los extremadamente agresivos. Okay. ¿Qué fue lo que encontraron en el experimento? Que cuando juntaban a muchos buenos con uno problemático, el problemático no se volvía bueno, los buenos se volvían peores. Entonces, yo creo que el ser humano, yo creo que el mal se impregna muy fácil, tristemente. Y por eso es que el mal hay que atajarlo como con tanta vehemencia y a veces no se puede ser tan laxo con las cosas que están mal por eso, porque se abre la puerta muy fácil. Además de eso, pensemos en nuestros casos individuales, en donde nosotros aprendemos a hablar es imitando. A veces, pues primero, aprendemos a hablar imitando. Y a veces es muy explícito. Llega la mamá y le dice al niño, diga mamá. Entonces, literalmente es como, imítame. Entonces, ahí es muy explícito. El ser humano imita mucho. Y al mismo tiempo de que imita mucho, creo que el mal se puede impregnar muy fácil. Entonces, yo por eso no estoy de acuerdo con la frase de que el pobre es pobre porque quiere. Porque entonces me dicen que alguien nació en un barrio donde constantemente tiene que esconderse balaceras y la única forma de salir adelante es casi que lamiéndole la suela al duro del barrio, porque la otra opción es ser el duro del barrio y meterte en una guerra constante contra el otro duro del barrio. Pues esas personas no tienen otra información diferente y ¿qué van a hacer? Van a imitar y el mal se impregna fácil. Entonces por eso es que me parece que se inclina más al tema del no. Y de hecho si vemos la historia humana,
ha sido casi que un completo baño de sangre hasta hace algún par de siglos. O sea, lo raro, lo extraño es que yo no haya hoy combatido en una guerra. Eso es súper extraño. Yo no he combatido en ninguna guerra. ¿Ustedes con cuántas guerras han combatido? ¿O cuántos Gracias a hermanos Dios, han perdido ninguno. por una guerra? Pues en Colombia hay gente que probablemente la ha Ajá. pasado. A mi abuela lo secuestró el ELN. Pero miren que no es como que yo estoy en este momento cojo porque pisé una mina antipersonal y no he peleado una guerra mundial. Y si vamos mucho más atrás de eso, hoy la mayoría de mujeres al parir no mueren. Había muchas mujeres que morían al parir y hoy tenemos los dientes completos. Y hoy tenemos más acceso a la información que Aristóteles. Y tenemos más acceso a frutas que el último rey de Francia. O sea, vivimos en una época absolutamente atípica en la historia humana. La costumbre en la historia humana ha sido lo malo y lo dañino. Por eso es que les digo que para mí es mucho más normal que haya el mal. Lo extraño y lo bueno es que haya bien. Y por eso es que uno tiene que insistir tanto en el bien. ¿Por qué crees, Pedro, que el mal se impregna muy fácil? No sé, yo Es siento como que si fuera más sencillo. esa puede ser Camino esa puede ser fácil. una buena opción. Es que yo creo que el humano es muy frágil. Yo creo que el humano, la verdad, a criterio general, tiende a ser muy frágil. Y por eso es que es tan llamativo ver películas de héroes. Porque es como, es que este está haciendo algo que yo no hago. Este está logrando algo que yo no hago. O sea, eso es lo atípico y lo extraño. Y es admirable ver un héroe porque es extraño. Si todos fuéramos héroes, de pronto no sería tan emocionante ver un héroe. O subiríamos el estándar de todo el mundo. Entonces ya habría héroes mucho más espectaculares que los héroes que tenemos hoy. Entonces, siento que el humano tiende a ser muy frágil, que el humano es muy proclive a caer pues, en errores. Entonces, sí, para resumir y eso, decirte que no sé realmente por qué el mal se impregna más fácil. Tuviste un buen punto, es que a veces el mal es más fácil y ser héroe es más difícil, pero precisamente por eso es que es más admirable precisamente hacerlo difícil. Y obviamente lo difícil que esté bien orientado. Entonces, ¿o qué piensan ustedes? Lo Pues, primero que se me viene a la cabeza es como, es más sencillo que yo esté en un parche y me fumo un cigarrillo a que mañana madrugo y salgo a trotar 5 kilómetros. No sé, pues como que conlleva un poquitico más de esfuerzo del bien, el bien que el mal, pensando inicialmente en este ejemplo. No sé de pronto en qué caso es mucho más sencillo el bien que el mal. ¿Sí me hago ¿en qué entender? caso es más sencillo el bien Yo que el quiero mal? tocar un punto y es, abres la conversación a comenzar a dar puntos sobre qué puedo hacer yo para de pronto acercarme o a ese círculo que quiero o salir de, más que acercarse, salir de donde ya no queremos estar, donde de pronto nos hace un poquito de ruido y nos sentimos tan cómodos, porque tomar la decisión tampoco es fácil. O sea, yo decir, el ejemplo que daba Pedro, que vamos a un extremo, que es una realidad que hay en los países, que en muchos países, y es, estoy en un entorno donde hay pobreza, donde hay escasez, donde lo que veo y lo que imito es lo que soy, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer si me empieza a incomodar? Y es preguntarme, ¿qué quiero yo? De pronto empezar a evaluar y las autopreguntas, ustedes saben que es lo que abre el camino como a los cambios, porque cuando tú vas de pronto donde la psicóloga ya te empieza a preguntar cosas y es como, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y tú quieres esto? ¿Y eso te gusta o no te gusta? Esas autopreguntas abren a ya uno comenzar como a ver otros cambios. Eso. Y lo otro que iba a decir, ¿qué fue lo último que tú acabaste de nombrar? Perdón. Pues como que era más fácil hacer el bien o el mal. Exacto. Y con la situación que tú planteas es, para ti es más fácil madrugar. ¿Por qué para ti es más fácil madrugar y a trotar, tener como opción que fumarte un cigarrillo? Pero yo creo que para mí es más fácil fumarme un cigarrillo que salir a trotar. Lo que pasa es que Pero como para ya ti he venido, personalmente. para mí personalmente, claro, porque yo estoy aquí en Rumba y me fumo un cigarrillo, pues es mucho más sencillo coger un cigarrillo y llevármelo a la boca que levantarme mañana a las 5, aunque ya esté impregnado en mis hábitos. O sea, O sea, aunque siento ya que, hagas lo contrario. siento que independientemente es más sencillo. Es decir, a mí no me gusta el cigarrillo, pero es una acción que demanda menos energía que Ok. la otra, ¿cierto? Como que se entiende un poco a lo que quieres llegar y es que yo llevo X años levantándome temprano a trotar, por decirlo de alguna manera, entonces cada vez es más sencillo porque ya se vuelve un hábito y se vuelve algo como hazlo hasta que sea más fácil hacerlo que dejarlo de hacer, ¿cierto?
pero indiscutiblemente es una acción que demanda de pronto menos energía y que está aquí, estoy en un parche y estamos fumando y no sé qué. Entonces, como que siento que indiscutiblemente puede ser, creo que incluso Pedro, no sé si lo hablabas hace poco en redes sociales o te estoqué mucho, como el tema de la gratificación, como que realmente es mucho más rápido, pues me lo estoy fumando y me lo estoy disfrutando, a salir a trotar y pues fue rico, pero todavía no tengo los cuadritos o Sí, todavía no, no pues me... eso fue hoy. Hoy. Eso fue hoy. Pues o no sé si estamos hablando de la misma publicación. En el canal de En Instagram. Threads. No, está Instagram y uno tiene la Ok. posibilidad de tener un canal Ujú. que es el como casi como si tuvieras Ah, sí. un chat de WhatsApp, Ajá. pero solo hablo yo. Pues las otras personas no tienen habilitado conversar porque así es la configuración de Pero Instagram. yo no estoy. Ah, tienes que estar. No, yo no estoy. No, no fue en Threads. ¿O será que a uno le llega tú que estás hablando en No, tu no, canal para uno o fue en poderse mi historia, es que yo suscribir? lo saqué del canal y lo puse en la historia. Ok, perfecto. Entonces de pronto no sé si fue eso. No sé. Más allá de eso, lo que hoy hablé con respecto a la gratificación era que una característica de los exitosos es que retrasan la gratificación. Y uno puede observar eso en múltiples campos. Vale, les voy a contar una historia del lugar en el que estoy trabajando, sin dar nombres, porque sé que son unos empresarios que les gusta mucho el bajo perfil. Y toda la vida su familia ha sido así, desde hace más de 100 años, porque son una familia que ya 100 años siendo exitosa. Ellos son personas sumamente ricas. Pues ricas es es demasiada plata la que generan. A mí, que trabajo en la parte legal, me han contado que les han llegado a la oficina con negocios en servilletas de 80.000 millones de pesos. Entonces hacen negocios en servilletas de 80.000 millones de pesos. Y ese es uno de los muchos negocios que hacen. Ellos, pese a toda la plata que tienen, todo el patrimonio que tienen, son personas que realmente viven muy por debajo de sus estándares, porque tienen un interés grandísimo en construir y construir y construir y construir y construir. Y como siempre hay algo construido, siempre hay éxito que les llega. O sea, no utilizan sus recursos netamente para la gratificación, sino en gran parte y sobre todo para la construcción. Entonces uno entra a la oficina y es muy bacano ver que ellos tienen fotos del abuelo, que fue el que empezó la empresa. Y la razón por la cual tienen eso es porque ellos no están pensando en el hoy gastar, hoy yo disfrutar, hoy tener esto yo, sino prefiero ser recordado en el largo plazo como lo fue mi abuelo, y por eso tienen fotos del abuelo, como fue su papá, y por eso tienen fotos de su papá. Incluso tienen algunas sociedades a nombre, pues no a nombre de su papá, sino con el nombre de su papá, pues como razón social. Y están ellos, que obviamente muy buenas casas, tienen buenos viajes, no viven se visten mal. bien, pues obviamente viven como un empresario exitoso. Pero No al gaste. siempre han priorizado el tema de la construcción antes que de la gratificación. Y para que se hagan la idea, ellos, no recuerdo qué fecha fue, pero hace poquito hubo una fiesta de la empresa que terminó a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, y a las 8 eran ellos los primeros que estaban allá sentados ya en reuniones con gente. Entonces, esa es una característica de los exitosos, que no solo retrasan la gratificación, sino que piensan en términos generacionales y no únicamente en términos anuales, como el próximo año o los próximos 10 años, no, las próximas 2 generaciones. Tan sencillo como esto. Hace poquito le revisé un contrato a la 5ª generación, pues al nieto de los que están hoy. Ya. Y ellos son los nietos del que empezó todo. Ya. Wow. Entonces, pues como que le he notado el tema de retrasar la gratificación. Ahora, aterricemos eso a la vida personal de cada uno. ¿Qué es retrasar la gratificación? Qué rico en este momento comerme un helado. Eso es absolutamente gratificante. Pero llevo un alto consumo de azúcar y estoy absolutamente entendido que consumir azúcar me saca granos, tiene efectos negativos en algún desarrollo del cuerpo. Yo no soy experto pues, en temas de alimentación, pero todos sabemos que el azúcar es de las cosas más dañinas pues, para el ser humano. Paréntesis, un niño hoy de 5 años ya consume más azúcar que cualquier hombre promedio en toda su vida hace 100 años. Entonces, retrasa el helado, porque considera que es mejor comerse otro tipo de cosas. Qué rico una Coca-Cola, que a todas esas también es de azúcar, pero más bien me tomo el agua. O el caso, por ejemplo, del salir a trotar. O pensemos en el caso del gasto. Me gané una plata. ¿Qué ganas de comprarme ya el celular? Pero más bien, no sé, puedo ponerlo, ahora que está la posibilidad de las cajitas de Nubank, de Rappi y todas esas cosas,
que generan rentabilidad y uno dice, me puedo después comprar un celular o mejor y me queda un poquito más, o me compro uno más bajito pero dejo eso ahí rentando y el día de mañana que me sale un accidente, esa plata fue la que me solucionó. O sea, la característica principal de la inversión es literalmente eso, es retrasar la gratificación, es retrasar lo que me va a entrar para dentro de 5 o 10 años. Entonces, aquí les voy a confesar algo muy personal y es que yo de un tiempo para acá soy una persona de verdades absolutas. Es decir, si yo te contrato a ti para que me hagas una terapia de X, entonces yo te creo completamente lo que me dices, porque yo considero que si le pago a un profesor, que no está mal, o sea, como que en cierta medida, si yo te consulto a ti como asesor financiero, la idea es hacerte caso para poder, pues porque por algo te estoy pagando, que tú eres el que sabe y estudia, ¿cierto? Pero entonces para mí se empezó a convertir que quienes admiro, quienes quiero, quienes me parecen pues como personas que me gusta cómo llevan su vida, me les creo la verdad absoluta. Entonces, por ejemplo, esto es una verdad absoluta para mí. ok. Pero hay otras verdades absolutas, como quien el día de mañana le dio una enfermedad y no se disfrutó todo lo que construyó. O no estaba viviendo por ahorrar y por guardar. Entonces, como que para mí es un poquito difícil de gestionar como estos grises, porque también existen. O sea, yo puedo vivir en un punto en el que eventualmente me como el helado y constantemente hago ejercicio, ¿sí me hago entender? Como que no excluir una cosa de la otra, pero para mí es súper retador porque yo quiero irme, lo he contado varias veces, una vez un amigo me dijo que él vivía una vida sumamente sencilla y a mí me pareció tan bacano, pues tan admirable, yo decía, qué bacano, y me decía, mira, yo soy feliz con lo que soy y tengo hoy, y para mí lo mejor que me puede pasar es acostarme a ver televisión con mi mamá. Y yo dije, qué bacano, ¿yo por qué no soy así? Pero claro, yo también quiero vivir experiencias extraordinarias, también quiero trabajar, también quiero otro montón de cosas. Entonces, pucha, qué retador que igual también hayan otras verdades o como otros focos, otras maneras de ver la vida. Porque yo también me cuestiono mucho, mi papá es esta persona que estás describiendo. ¿Qué? ¿Cuál persona que estoy escribiendo? Mi papá es una persona de Que piensa en las generaciones. Sí. Entonces, para mi papá lo mejor que le puede pasar, a ver, es una persona muy negociante, no puede pasar un día sin hacer un negocio. Y qué rico comprarme otra finca y comprarme otra bodega. Y de pronto a mis ojos, él no viajó lo suficiente o no, pero para él lo realmente gratificante es seguir construyendo, ¿cierto? Que para uno Sí. de pronto es difícil de entender, porque para mí algo muy gratificante también es conocer el mundo, aprender, comprar cursos. Para él no, para él es, y de pronto tener ropa bonita y sentirme cómoda con un montón de cosas, y para él es seguir comprando fincas, y yo digo, se va a morir lleno de fincas. Un poquito para recogernos en la pregunta central, me gustaría mucho saber cómo identificas tú quiénes son las personas correctas o las personas para mantener en tu círculo o alrededor, porque siento que hace parte importante de la pregunta, es decir, cómo definimos quién es correcto o no. Sí. Pues la verdad, la pregunta es muy prudente y pues, es difícil también responderla. Yo, como por dar un poquito de esperanza a la gente que está escuchando, lo que diría es, afortunadamente, las redes sociales nos permiten rodearnos de personas que ni siquiera conocemos. Entonces nos permite, por ejemplo, a Jordan Peterson, que ya le he mencionado, pero no solo tiene que ser él, pues realmente podemos escuchar muchas personas. O sea, muy probablemente gente que esté viendo esto se sienta súper identificada con ustedes y digan, no, me hemos dicho como si las conociera desde ayer y les guste mucho escucharlas. Entonces, la primera esperanza es, que no conozco a nadie ni en mi barrio, ni en mi colegio, ni en mi trabajo, que yo diga, uy, ay, qué bueno. Pues tienes redes sociales y empieza a recibir información, obviamente, con discernimiento y con prudencia, porque que la gente, hoy todo el mundo tiene un micrófono. Ahora, que alguien esté detrás de un micrófono no significa que tenga algo en la cabeza, y eso es importante, pues, tenerlo marcado. Entonces, con discernimiento. Entonces, como manera de esperanza, pueden usar las redes sociales para rodearse mejor. Y ya como yo lo identifico, hay muchas cosas. Uno dice, primero, si por ejemplo vos le das una buena noticia a la otra persona y la otra persona rápidamente vuelca a la conversación a hablar de sí misma, uno dice, esta persona no está interesada en mí. En lo que uno llega, me pasó tal cosa. Uy, a mí me pasó. Y no es Una como, vez. espérate. Hablemos de lo mío un ratito. Pues sí, exacto, sí, no, tal cual. Y es muy válido Sí. porque es que uno como persona quiere compartir lo que uno tiene. Ujú. Y lo mismo cuando hay una noticia negativa. Me pasó tal cosa. Pero a mí me pasó.
parce, ¿qué importa? Escúchame un rato y ya si querés ahorita hablamos de vos. Entonces, una persona que escuche, esa es muy importante. La comunicación está compuesta pues del hablar y el escuchar. ¿Qué otras cosas uno de pronto puede encontrar? Yo diría que haya una fuerte relación, o más fácil, una coherencia entre lo que afirma y lo que hace. Yo creo que las creencias de una persona se evidencian mucho más en sus comportamientos que en sus palabras. Hoy, por ejemplo, mucha gente dice que cree en Dios. Pues no se te nota, amigo. Entonces, yo lo que creo es que más que afirmar que uno cree en algo, o piensa algo, o vive de una forma, que se le note. Como quien dice, es que hay que trabajar mucho, hay que emprender mucho, pero nunca te ven esas. No te ven esas. Es que hay que estar bien rodeado, parce. Todavía seguir siendo el que reparte guaro cada fin de semana. Y la gente ve, ¿pero qué pasa con el guaro? No pasa nada con el guaro, pero sí pasa con que haya mucho guaro cada fin de semana. Entonces, que haya coherencia entre palabras y acciones. ¿Qué otras cosas puede haber? La relación de pronto con la familia. ¿Y qué significa la relación con la familia? No significa que tenga familia ideal. Es normal no tener familia ideal. Es bastante común no tener una familia ideal. Todo el mundo tiene una familia que no es ideal y hay otros que tienen una familia aún menos óptima. Pero cuando vos tenés una persona que sabe eso y aún así se planta en la posición de ya sea o voy a trabajar por solucionar esto o me voy a asegurar que de mí salga una buena familia, uno dice, si bien no tiene una familia óptima, tiene una buena relación hacia esa situación. Entonces la relación con la familia es muy importante. Para mí otro tema importante, la relación con el trabajo. ¿Por qué? Porque es que el trabajo yo lo veo netamente como el servir a otras personas. Por eso ahorita más adelante estábamos hablando de que no me parece de ninguna manera admirable quien monta un negocio como de waffles con pene o quien se... es que waffles con pene, waffles con forma de pene. O quien... Ay, no, es que a mí también me pareció horrible. Sí, no, desagradable. O quien vende el tema de los vaporizadores. Y Claro. algo que sea tan ofensivo le termina haciendo daño a las personas si alguien se está lucrando de eso. Entonces, el trabajo tiene que ir de la mano con el servir. Entonces, si yo veo una persona que su fuente económica no es el servicio a otros, me parece grave. Ay, Pedro. Me parece grave. O la otra es quien simplemente no trabaje. Aun siendo una persona muy tiernita y todo el tema, y no haga nada, yo veo un problema porque es que los pecados no solo son de acción, sino también de omisión. O sea, uno tiene que hacer, es que uno tiene que servir. Y eso llena mucho, eso llena mucho. Ok. Entonces, eso es otro tema importante, la relación con el trabajo, también de pronto el tema de la gratitud. Para mí es, o sea, esa gente que, por ejemplo, todo el día habla mal de Colombia y uno dice como, ¿y vos qué estás haciendo? O sea, vos sos una persona como tan admirable como para criticar al resto de Colombia. Y de entrada les diría, una persona admirable probablemente no se centre tanto, ¿no? en esas críticas odiosas que pueden hacer hacia el país, sino realmente construir. Entonces la gente es como, es que tengo carrera, tengo empresa y uso la plata para irme del país. Y bueno, ¿y qué? Pues contame qué te ha dado Dinamarca o qué te ha dado el Reino Unido. Yo te puedo decir lo mucho que me ha dado Colombia. Entonces uno dice, yo sé que el Reino Unido tiene, porque viene el Reino Unido, sé que el Reino Unido tiene mejores carreteras, sé que es más seguro, sé que Estados Unidos tiene una economía mucho más creciente y llena de oportunidades, que Japón tiene un sistema financiero muchísimo mejor, yo sé que Italia es un lugar en donde la comida es impecable y la arquitectura es simplemente bella, pero ninguno de esos países me ha dado nada. El que me ha dado algo es Colombia. Yo creo que uno tiene que devolver esa gratitud. Pero significa que entonces alguien no ama a Colombia, entonces no puede ser buena persona. Puede ser un argentino que no ama a Colombia, pero puede ser buena gente. Entonces hay que discernir. Pero miren que ahí mencionamos el tema de la gratitud, el tema del trabajo, el tema del servicio, el tema de la relación con la familia, el tema de escuchar a la hora de comunicar con una persona. Y podríamos mencionar muchas más, muchísimas más, pero esas son algunas que pensaría ya. ¿Y tú en algún momento, Pedro, sentiste que estabas en un círculo o con personas que no te ayudaban a avanzar? O, espera, te voy directamente a la pregunta, que es, discúlpeme, ¿alguna vez sentiste que no estabas rodeado de las personas correctas? Sí. A ver, lo he sentido en temas de amistades, en temas de pareja, no sé si en temas de Tocas algo trabajo. importante que no es solamente que esto aplica en todas las áreas. Totalmente. Entonces, en temas de amistades, una época más o menos en el 2012, yo quería ser del parche de los populares en el colegio. Entonces, me rapé,
andaba con el pantalón más caído, pues de esos que daba como para hacer un tambor acá con la cantidad de piel que había, pues qué piel, tela que había suelta, pues se veían los boxers. Entonces, pues me quería ver como una nea y quería verme cool y todo el tema. Entonces entré al parche de los populares y era una constante tensión de uno gas. Un cansancio. Pues, no sé si se acuerdan de protagonistas de nuestra tele, que hacían cara a caras. Y eso era lo más, pues el amante al chisme encontró ahí el culmen de su, de su pasión. Sí. Entonces, ellos hacían cara a caras. Y el tema era, hacemos cara a caras, y el que pierda cara a cara se va 3 días del parche. Y la gente votaba para decir, es que usted puede entrar al parche, usted no puede entrar al parche. Yo entré por votación. O sea, yo fui sometido a una votación. Entonces, miren que primero no era algo para nada genuino. Éramos niños, éramos jóvenes, pero afortunadamente me salí ese combo porque sé que dentro de ese combo hubo personas que se mantuvieron con esa mentalidad de niño NEA de los 12 años. Y hoy son un niño NEA de 23 o 24 años. ¿Sí? O sea, no hombre NEA. Siguen siendo niños NEAs. Entonces, yo creo que de pronto eso fue un episodio. El otro, siento que pudo haber sido tal vez el año, en los últimos 2 años, en donde pues tuve grupos de personas que yo no diría necesariamente que son malas personas, pero creo que había mucha superficialidad en la relación. O sea, la superficialidad no en el sentido de me van a ver con mejor ropa o mejor carro, sino en el sentido de en redes nos comentamos en las publicaciones, te amo, eres lo mejor, todo el día que salgamos, que tomemos fotos, pero las conversaciones nunca eran sustanciosas y nunca eran honestas. Todo era literalmente, planeemos una actividad, que generalmente era ir a comer, se vive la actividad hablando de la actividad pasada, y a la siguiente actividad hablamos de esa comida que habíamos planeado. Entonces era simplemente como hablando de hechos. Hablemos de hechos, hablemos de situaciones, de lo rico que era la comida y lo rico que era el lugar. ¿Está mal hablar de la comida? No. ¿Es hablar mal de los lugares? No. Pero cuando solo hablas de eso, por lo menos yo, por lo que a mí me gusta y lo que a mí me llena, yo sentía como un vacío muy fuerte en esas conversaciones. También conocí algunas personas que de pronto se hablaban temas más interesantes, pero a la hora de la acción no aparecía tanto eso que se conversaba. Se queda muy en el aire. Sí. Los temas. Y yo tengo un tema que de pronto puede ser criticable, sobre todo quien lo escuche de forma cortada y afanada y no lo escuche completo, y es que uno tiene que ser con las amistades en gran parte interesado. Pero es que el interés no debe estar en cómo la gente lo asocia de un tema de plata o un tema de contactos, un tema de popularidad. A mí sí me interesa vos qué persona sos, sí me interesa qué tipo de conversaciones vas a poner en la mesa, sí me interesa que me digas la verdad cuando haya que decirla, sí me interesa que sepas establecer límites, si me interesa que ante la dificultad nos vamos a apoyar. Y todo eso es interés. Y a ti te interesa lo que tú eres, porque siento que eso se vuelve muy recíproco y las amistades se convierten en un espejo. Obvio hay diferencias, hay gustos, hay muchas cosas que no podemos coincidir, pero sí siento que el 80% de mis amigas son mi espejo. Y lo mismo con la pareja, lo mismo de pronto con el trabajo, con lo que uno comunica, con las personas que uno se rodea, se convierten en un espejo. Por lo mismo que decíamos ahorita, si todos toman todos los fines de semana y tú estás ahí, se vuelve fácil tomar los fines de semana. Y se convierte en eso, en tu círculo y se convierte en tus personas cercanas y tú te conviertes también en ellas. Y acá mencionas como algo y es como desglosé un poquito la pregunta, estaba pensando y dice como se puede avanzar, ay, yo siempre tengo que volver a la pregunta. Se puede avanzar en la vida sin rodearse de las personas correctas y desglosándola un poco más, sé que ya hablamos de las personas correctas, pero ahora hasta dónde avanzar, cómo se puede avanzar ¿qué es avanzar? O sea, ¿hasta dónde? Porque avanzar para mí puede ser comprarme una casa y ya avancé lo que quería avanzar y ya me siento cómoda acá y listo. Pero también es un tema muy subjetivo. Entonces, ¿qué es avanzar para ustedes? ¿Qué es avanzar para Ana? Bueno, siento que yo de un tiempo para acá soy una persona un poco adicta a la mejoría. A la mejoría. Y eso es un extremo, ¿verdad? Que ahorita hablamos de los extremos. Y eso está lindo porque querer ser mejor persona está bien, ¿cierto? O es algo con lo que yo me identifico y me siento cómoda. Hacer el bien para mí sería
gestionar mejor mis emociones para de pronto no herirte o ser responsable con las personas que están a mi alrededor y por supuesto conmigo misma. Creo que lo he hecho mucho para sentirme bien, ¿cierto? O saber gestionarme como ser humano adulto. Pero ¿hasta qué punto? Entonces, fue pucha también esa obsesión por aprender más, ser más, tener más. También tiene este lado que no es tan bacano porque es una atención constante en qué hice bien, qué hice mal. Tuve esta emoción y la gestioné de la manera, entre muchísimas comillas, correcta y estoy haciendo daño. Me hice como que se vuelve tan, como que enfoco tanto mi energía en qué está bien y qué está mal que de pronto puede volverse pesado. Entonces, ahí quiero conectar la parte de avanzar, que es pues hasta donde se sienta bien, ¿cierto? O sea, yo no voy a toda costa hasta que me compre el Ferrari, pase lo que pase, pase por encima del que pase y me sienta bien o me sienta mal, pero me lo compro, no. O sea, el avance es cómo se siente también en mi cuerpo, cómo se siente en mi mente. Estoy teniendo un día a día alineado y en tranquilidad, o estoy teniendo un día a día que se siente más bien como forzado y como que no soy yo. Entonces, para mí avanzar sería en donde se sienta también liviano, o sea, cómo me sueño, cómo me proyecto, pero que también sea coherente con lo que soy, con mi Claro. cuerpo y con que pueden haber muchos asteriscos porque también nos dicen mucho que para llegar a donde estamos debemos dejar de ser un poco esta versión y empezarnos a conectar con esa. Entonces, cómo piensa esa versión, cómo se viste esa versión, qué hace y qué no hace esa versión. Pero también saber identificar hasta qué punto sigo siendo yo, hasta qué punto soy auténtica o auténtico. Que por ejemplo en mi caso, yo me he sentido muy insegura a lo largo de mi vida eh, eh, sobre cómo me perciben los otros y me vestí mucho tiempo como creía que en ese círculo me iba a ver bien. Entonces si iba con ciertas amigas que se vestían un poquitico más de body o de crop top, entonces así me ponía, pero si iba a ir a un parche más elegantico, que a ver, cabe hacer la aclaración que o sea, es coherente que si voy a salir con mis suegros me vista de una Sí, manera no va y a de ser en pronto a vestido otra de rumba. baño. Claro, pues como que también puede estar alineado al plan que estoy, pues como al que estoy asistiendo, con las personas con las que estoy compartiendo. Pero vení, estoy dejando de ser yo en esta versión un poco más elegante o también me siento alineada a esta versión y de un tiempo para acá la gente me dice, eso que te pusiste no se te ve bien sino a vos. Y yo ve, insulto o halago, ¿cierto? Pero Como ahorita, para mí, que ahorita que te dieron eso con las gafas. claro, Sí, que y me pasa mucho, pero para mí soy mi versión más a gusto, o sea, de pronto tú no te pondrías vestido sobre vestido y chaleco y gafas redondas, pero para mí es súper fluido y súper ameno, que en otro momento lo hacía era porque de pronto ellas iban a poner la gafa redonda y entonces de pronto yo también encajaba en la gafa redonda. Entonces es como sigo siendo yo en el avance. Es un poco como a lo que quiero llegar. ¿Tú qué opinas? en no dejar la esencia, que igual nos va acompañando. Él ahorita mencionaba el preguntarnos, acá es como comenzar a reconocer, tú hablaste de las emociones, de cómo me estoy sintiendo, y siento que eso va llevando a que uno se encuentre, me escucho bajita, ya, a que uno se encuentre en ese lugar o esos círculos donde uno quiera llegar, porque siento que al principio no sabíamos, era un no con matices a esa pregunta y siento que esos matices van ahí, como en realmente tengo que abandonar todo lo que yo era o eso va construyendo lo que soy y a donde quiera llegar o a donde me va llevando. Entonces, yo digo que todo se concluye en un autoconocimiento, en comenzar a preguntarme, yo sí quiero esto, yo no. Y cuando el camino se va formando, las personas van llegando. Yo creo que eso es como un poquito de magia. Como contaba Pedro al principio, que bueno, se respondió con Cami, la vio, empezó como algo, una energía se creó ahí y después se encontraron en persona. Y creo que así va creciendo uno con las personas que se rodea, con los trabajos, con... Siento que esas son las bases, el preguntarse y el saber cómo se va sintiendo uno, que lo va acomodando a uno la vida en los lugares donde pertenece. Que está bien donde estás, si te sientes cómodo y si te sientes que no te haces preguntas, si te sientes bien y no está mal,
porque tampoco se trata de llevar, como decía Pedro también en su momento, a llevar a todos a ser empresarios, así, no, si yo me siento cómodo siendo empleador, mi mamá es una de las que se siente súper Empleado. como empleado, eh, mi mamá es una de las que se siente muy cómoda siendo empleada, teniendo su horario, con sus responsabilidades, con su salario, se siente muy bien y ella le gusta su círculo en el momento en el que está. Entonces, para mí es avanzar, es hasta dónde me hago autopreguntas porque las requiero, porque también la mente y el corazón me las están pidiendo y me dice como, esto me hace ruido, pero avanzo hasta donde esas preguntas también me lo permitan, hasta donde esas emociones me lleven. Algo ahí me haces acordar de la mamá de unas amigas súper especiales que cualquier día nos dijo, ve esta reunión de ustedes como tan bacana, tan alineada, que los amigos de Elena son todos tan queridos. Y yo cierto que tiene como parte de magia. Y me dijo, tiene parte de magia y de energía, pero si lo llevamos a lo más razonable, también es coherente. Es decir, se van juntando energéticamente las personas que conectan y que creen en cosas similares, pero también frecuentan los mismos espacios, es decir, pueden tener gustos similares, pueden asistir a Claro. espacios alineados, entonces físicamente también puede ser un poco más coherente que tú y yo, que nos gusta el reggaetón, nos veamos en un concierto de reggaetón, ¿cierto? Entonces como que parte de magia y parte también de razón o de... Y el no insistir en no, en donde no se pertenece. Como decía Pedro ahorita, empezó a juntarse con los neas, a vestirse como los neas, preguntó incluso para entrar a un grupo donde también te podían sacar en cualquier momento. Entonces, realmente sí quiero estar ahí. Pues realmente sí me siento cómodo. O yo personalmente en el colegio también siento que intenté juntarme todo el tiempo con esas personas que eran los populares del momento, intenté buscar pertenecer muchísimo a ellos, siento que nunca lo logré y eso es algo como que uno dice como entonces ¿para qué insistí tanto? Y fue después del colegio, o sea, yo ahora digo perdí el tiempo, o sea, perdí el tiempo, pero igual es aprendizaje, ya nada se puede hacer, pero cuando salí tuve una reunión con otro grupito del colegio que no era en el que yo quería estar y yo me senté con ellos y yo dije, De aquí wow, no soy. lo puedo creer. O sea, yo dije, incluso una de mis mejores amigas que está en el podcast es Pau, pertenecía a ese otro grupito y yo dije, cuando yo salí con María Paula. ellos, sí, María Paula, Ella hacía parte del grupo de que los populares. no, del otro, O de de los... los que no eran tan populares por decirlo Y eran así. los raros. Mentira, no. Está diciendo Pau rara. Pedro, No, no, Pau no es es una raro. rara. Pero pues No, ser uno raro es muy sabio. desde su conocimiento, desde el conocimiento y el pensamiento que uno tenía en ese momento, si eran los raros, ¿cierto? Como uno los llamaba los no tan populares y los no tan cool. Y me senté con ellos y yo dije, de acá soy. Y qué comodidad. O sea, la sensación es, pucha, puedo ser yo. Puedo Me ser yo. siento cómoda, los temas que hablan son como, ay, a mí también me gusta eso. Y ahí es la magia, yo siento que ahí es donde está la magia, donde tú te sientas y es como tan fluido y tan tranquilo. Y uno dice, claro, no están haciendo las actividades cool como ir a rumbear, pero están hablando de otros temas y están haciendo otras cosas que también me gustan. Y es como, no es cuando hablamos de pertenecer, no es solamente a un solo lugar, también entender que hay parches para todo. Tengo mis amigas para rumbear, mis amigas para hablar de libros que me gustan, las amigas del trabajo, que se vuelve, pero se vuelve muy tranquilo cuando todo se vuelve muy fluido y cuando no se obliga a pertenecer. A mí me gustaría entrar de pronto a un par de tips como para que quienes nos escuchan puedan acercarse Como como a las opiniones de ustedes de cómo puedo encontrar este círculo que busco o con el que siento que puedo expandirme un poco más. Es decir, por ahí alguna vez vi como una persona que recomendaba en redes sociales que para acercarse como a un empresario de alto nivel o a, si, voy a decir cualquier cosa, si yo quiero tener el negocio que Majo tiene, ¿cómo me puedo acercar a Majo o cómo puedo desarrollarlo a mi manera? Entonces como que esta persona decía como acercarte a este empresario y decirle como, mira, yo estoy estudiando esto que es alineado a tu empresa y estoy haciendo un trabajo relacionado con específicamente esto y me gustaría saber tú cómo
lo desarrollas, o cómo haces en tu empresa X, o cómo empezarle a hacer preguntas para poder traducirlo a cómo se comporta esta persona, o sea, como que no estás en ninguna universidad ni nada, pero pudiste tener un contacto con esta persona, que yo creo que pocos empresarios se negarían a esa opción. Es decir, a mí una vez una chica me dijo, vení, yo quiero montar un estudio como el tuyo, a mí me encantaría ser fotógrafa y quiero hacer lo que vos haces, vos me contestarías unas preguntitas. Y yo, claro, pásate por mi estudio, yo te cuento lo que yo sé, porque es que yo te puedo a ti decir todo lo que yo sé, pero otra cosa es hacerlo. Entonces, primero, para todos hay, y segundo, pues si tiene la valentía también de desarrollarlo, qué rico si le puedo aportar. Entonces esta chica se acerca y me dice, ¿qué luces compraste la primera vez? Y apuntaba todo lo que yo le decía. Ah, de luces tal cosa. ¿Y en redes sociales cómo hiciste esto? Ah, mira, me fui por este lado. ¿Y qué te funcionó de esto o no te funcionó? Y yo le di N respuestas, ¿cierto? Y considero que los grandes empresarios o las grandes personas no te van a negar ese conocimiento. Que no sé tú qué opinas pues como al respecto, pero ¿cómo puedo acercarme a esos círculos que de pronto yo quiero dar visualizo? 2 tips antes de darle la palabra a Pedro. Y es, el primero, identifica la incomodidad. O sea, identifica si hay un ruido, si algo te dice como, yo siento que ya no pertenezco acá, yo siento que quiero avanzar de otra manera. Y el segundo es soltar, sin miedo. Lo que tuviste igual no se va a ir. O sea, va a ser recordado, porque siento que estamos muy como envueltos en lo físico. Entonces, se puede ir lo físico, pero la emoción que sentiste por eso siempre la vas a recordar. Hay emociones que uno dice, me acuerdo de cuando tenía chiquita esa billetera rosada de Hello Kitty. ¿Tú la tienes en este momento? No, pero lo recuerdo. La emoción siempre va a estar. Entonces, es recordar, pues como soltar sin miedo esos 2 puntos. Pero me queda un poquito en el aire, o sea, el primero es reconocer cómo me estoy sintiendo, o sea, como si algo me hace ruido. En el que estoy. En un círculo en el que estoy, en una situación donde de pronto algo me pide salirme y avanzar. Y el otro es soltar sin miedo. Es soltar sin miedo. Pero no entiendo esa parte, o sea, porque soltar, o sea, lo soltaría si me hace ruido, ¿o qué? Sí, yo digo que uno suelta también para abrir espacio. Es lo que yo, o sea, voy a dar un ejemplo más preciso. Tengo un grupo de amigas que me cae súper bien, pero son muy rumberas. Suéltalas sin miedo. Ya te está haciendo ruido tanta rumba, te está haciendo ruido tanto trago, ya no me siento tan cómoda. De pronto para avanzar tengo que soltarlas, y soltarlas es, ya no le acepto una invitación cada 8 días, ya salgo con ellas una vez al mes. Pero esos otros 3 fines de semana que quedan se van a ir llenando de eso en lo que tú quieres avanzar. Ok, entiendo. Entonces, yo creo que usted ya mencionaba de entrada muchos tips que son muy valiosos. Y yo creo que siempre hay una pregunta previa que se tiene que hacer al tema de avanzar, y es, pues, ¿vos vas a avanzar a dónde? Pues porque uno lo puede tirar muy abstracto. Ah, vamos a avanzar. Claro. Pues sí, pero ¿a dónde? Entonces, lo más básico y lo más obvio es identificar exactamente qué es lo que vos querés. Y probablemente no vas a tener la respuesta completa, pero de entrada mapeándolo o escribiendo pues como un párrafo inicial, ya vas a tener un poco más de dirección. Entonces yo creo que eso es muy importante, y siento que ambas historias que ustedes han contado se resumen en gran parte a lo mismo. Es que tengo que empezar por mí, porque miren que a lo largo del podcast hablamos mucho pues como de los demás, de la sociedad, de los amigos, y qué bueno que hablemos de la parte de nosotros, en donde muchos empiezan haciéndose la pregunta de cómo pueden encontrar el grupo, pero la pregunta también es como, bueno, ¿y vos serías ese grupo? O sea, vos serías ese buen ejemplo, vos serías esa buena persona, porque uno tampoco puede delegar la responsabilidad del ser alguien admirable o del ser una buena influencia pues necesariamente a los demás. Vos también puedes ser esa persona. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es importante que la gente de verdad maneje muy bien su libertad. Y si me permiten dar un tip, para mí sería Claro. tip, sería uno de los comentarios que hace Tihamer Tot, es que el joven debe ser, dice así, dueño de su voluntad y esclavo de su conciencia. O sea, deténganse por un momento a pensar eso. Dueño de su voluntad y esclavo de su conciencia. Dueño de su voluntad es que de verdad tiene la capacidad de direccionar su cuerpo. Tiene la capacidad de direccionar esos impulsos y esas ganas que tiene. Entonces piensen en el hombre que está en una fiesta y de la nada le pareció buena idea, que era momento de empezar a pelear
porque sí, o rápido se molestó, o simplemente este me miró feo, o este me movió el hombro. Entonces peleemos. No es dueño de su voluntad. ¿Cómo identifico que la voluntad no es esa? Que la voluntad es... Pues mi entera voluntad en ese momento es pelear, porque considero que... Yo lo que te diría es que para mí, lo que lo que asocio por lo menos yo con fuerza de voluntad, necesariamente, o sea, y tiene como requisito el tema de la virtud. Okay. Es decir, si tu voluntad es hacer algo virtuoso, maravilloso. Okay. Ahora, yo creo, como mencionamos ahorita, que el ser humano imita muy fácil lo negativo, que el ser humano es muy frágil. Entonces yo siento, puede que no, pero siento que el humano es demasiado inclinado a impulsos que no necesariamente son los que son. Por ejemplo, el responder feo, el mentir porque representa un beneficio. O sea, si yo miento, puedo ganar con esa mentira que hice. El robar porque también es un beneficio. El ser infiel, para el caso pues de las parejas. El impulso de robar la comida. Ahorita que mencionamos el tema de Escocia, yo recuerdo que había una de las personas con discapacidad que fácilmente medía 2 metros y era enorme, era gigantesco. Sus manos eran inmensas y la cara también, la mandíbula, pues como que era una persona que dentro de su discapacidad además tenía una condición biológica que la hacía, pues eso, como verse grande. Y nos decían, ojo, ojo con esa persona. Entonces yo me acuerdo un día, estábamos en un lugar que se llama State, que eran los que hacíamos el mantenimiento del lugar. Yo estaba ahí, entonces podaba césped, cortaba madera, y él estaba por allá en la esquina, y estábamos en el momento de tea break, que era cuando nos traían té y galletitas. Entonces yo me acuerdo que estaba comiendo, y yo voy viendo que ese man se va parando, o sea, esa mole, y empieza a caminar, yo, ay, me va a matar, o sea, literalmente me va a matar. Entonces llegó donde mí, pum, me quitó todo lo que yo tenía y se fue comiendo y tomándose eso. ¿Qué tiene que ver esa historia? Lo que tiene que ver es esas personas son eso, personas, con la diferencia que por su condición biológica son infinitamente más impulsivos que racionales. Entonces, como que la naturaleza humana se magnifica en ellos. Lo que quiere decir es, ese impulso de quitarle al otro no solo está en esa persona con discapacidad, probablemente lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que somos un poco más racionales y más civiles, entonces logramos atenuarlo y tenerlo un poco más en orden, pero los impulsos están muy presentes. Entonces, como los impulsos están más presentes, yo creo que los impulsos son los que más están moviendo la voluntad. Entonces, tener fuerza de voluntad sería como eso, como frenar esos impulsos que en su mayoría me parecen a mí, son muy de la tierra, muy carnales o muy vulgares, y vulgares en la palabra clásica, vulgar significa el vulgo. Entonces, como por esos lados. Entonces, ser dueño de su voluntad es que de verdad sea capaz de controlar esos impulsos. Ese impulso que te oye a la pereza, a comer de más, a mentir porque representa algún beneficio o porque no quiere quedar mal, a ser infiel. Dueño de su voluntad. ¿Y qué significa esclavo de su conciencia? La palabra esclavitud obviamente suena horrible porque todo el mundo hoy sueña con la libertad, y la esclavitud uno creería que es lo contrario a la libertad. Pero uno dice, parce, sos esclavo de tu conciencia, o sea, estás actuando de forma consciente todo el tiempo. Decime cómo puede ser eso negativo. O quien dice, es esclavo de Dios. ¿Qué mayor libertad que eso? Que ser esclavo de Dios. O sea, si estás diciendo que es un Señor absolutamente sabio, que quiere lo mejor para vos, que te pone las mejores cosas pues a tu disposición, que sabe cuál es el camino, que te entiende, que es más grande que vos, hágale caso. No pelee con el que sabe. Hay gente que pelea con el que sabe. Y en la vida humana también pasa eso. Entonces, para mí es importante ser dueño de su voluntad y esclavo de su conciencia. Eso llevado al mundo de las amistades me están invitando a lo que no debe, pues no lo hago porque soy dueño de mi voluntad. Entonces, a uno lo pueden invitar a muchas cosas. El ejemplo típico, yo sé que las drogas, pero es que a vos también te pueden invitar a la infidelidad, te pueden invitar a la pereza, te pueden invitar de unas formas muy sutiles al hablar mal. Entonces vos estás en un parche en donde la gente está subiendo la pobreza del lenguaje, está aumentando la cantidad de groserías y expresiones que uno dice, ¿qué necesidad? Eso es una invitación también y se te pega, como hemos hablado. El mal se pega muy fácil. Entonces, está mal decir groserías, yo digo groserías, pero hay que discernir.
Claro. Eso no puede ser el modus operandi de una persona que todo el tiempo esté siendo grosero. Es dueño de su voluntad, no va a participar de eso y se mantiene firme. Por más que eso sale mal, yo no voy a hablar mal. Por más que se copie la tarea, yo no voy a copiar la tarea. Entonces, para mí eso a grandes rasgos sería como el primer tip. Pero que tiene que estar atado con lo que dije previamente. Hay que usar la libertad bien. Hay un marco que es la libertad. Por fuera de eso es libertinaje. O sea, si tienes la posibilidad de elegir, elige el bien. Y hay múltiples formas de bien. Entonces, ustedes dos tienen novio. Y probablemente tú no elegirás el novio de ella. Y tú no elegirás el novio de él. Eso no significa que sean malos hombres. Total. Ni que ustedes sean malas mujeres. Están eligiendo dentro de su libertad, y es eso, dentro de su libertad, o sea, en la libertad, no en el libertinaje. Están eligiendo cada una opción buena que le apareció, similar con el trabajo. Hey, ¿usted por qué es ingeniero si es mejor ser abogado? No jodas. Es ingeniero, probablemente te va a poner una carretera que le va a servir a los ciudadanos de alguna parte, algún municipio, como para ir a la finca de Ana. Para que ya nos invitó. O el abogado probablemente te va a sacar de algún pleito, o te lo evite previamente haciendo un buen contrato, o el médico, o uno dice, creando contenido, ahora que hay tantos creadores de contenido, está el creador de contenido que es absolutamente honesto, claro y coherente con las cosas que te está diciendo. Hay otro que es absolutamente corrupto con su mensaje. Entonces, hoy, que hay tanto vende curso, hay gente que nunca ha hecho un negocio y su negocio es vender un curso sobre cómo hacer negocios. Entonces eso es una estafa. O sea, tú nunca has montado un negocio y estás vendiendo a las personas sobre cómo hacer un negocio. ¿Y con qué respaldo me le estás dando? Diferente al que sí ha montado un negocio. Uno piensa, por ejemplo, en Miguel Piedradita, que es ahora el que está en Shark Tank, el peludo, el de cuero, pues el que tiene chaqueta de cuero. Más allá de eso, uno dice, él ha sacado adelante, por ejemplo, Magi, que es la empresa en la que él estuvo un tiempo trabajando, una empresa, creo que es de baño. Entonces, él participó de esa empresa y la saca adelante. Entonces, si este man que sabe sacar empresas adelante me va a enseñar a sacar empresas adelante, pues lo escucho. Claro. Entonces, coherencia, honestidad en el mensaje. Los dos eligieron dentro de sus... O sea, los dos tenían la posibilidad de elegir. El uno eligió lo correcto dentro de la libertad. El otro fue absoluto libertinaje. Como, porque puedo hacerlo, te lo voy a hacer. Así le esté diciendo mentiras a las personas, así esté vendiendo falsas expectativas. Desde el tema de la libertad. Pedro, que mi papá toca mucho, qué pena que te interrumpa. Cada que alguien lo va a asesorar, oíste, porque está asesorando empresas y se fue en un bus. O sea, como que se va mucho desde que responsabilidad, desde qué punto me estás hablando, porque los profesores de economía no tienen empresas. No tienen empresas, los de administración de empresas. Que igual uno también podría decir, ¿por qué alquiló un carro para ponerle una foto de Instagram y hacerme creer que tiene plata? Entonces, hay que discernir lo que hemos dicho todo el tiempo. En el caso del bus, perfectamente puede tener toda la razón tu papá al decir, ese man no tiene plata y me está enseñando a hacer plata. O puede ser, este man disfruta en bus, le queda más fácil, tiene el carro en el taller, no le gusta el carro, pues también puede existir esa posibilidad. Claro. Entonces pueden haber muchísimos matices. Entonces, para mí ese sería el tip, el gran tip. Pero, sí. y atado siempre a que antes de exigir al grupo de amigos, sea usted una persona que primero pueda estar en uno de esos buenos grupos de amigos. Porque se los digo, hoy tengo un muy buen grupo de amigos. Y lo que he notado es que las personas que no son, pues, buenas personas, pero digamos, pues, como alguien admirable, no entran a ese grupo de amigos. Y no entran porque la conversación no fluye, no hay buena interacción, los temas de conversación están absolutamente chocados y son opuestos, y uno va para un lado y otro va para el otro, que ahorita creo que era Ana la que le decía que era normal pues que se juntaran cuando mencionas la historia pues de la mamá de tu amiga, y eso tiene todo el sentido del mundo. Ustedes los paisas tienen colonia en Estados Unidos. O sea, usted va a Miami y no es que haya colonia de colombianos, hay colonia de paisas y entre ellos montan negocios, sí. Porque hay una cultura y digamos una vertical de comportamiento muy marcada en todos. Entonces, empieza tú por ser una persona que es dueña de su voluntad, que es esclava de su conciencia, elige tu libertad de forma responsable y sin lugar a dudas vas a empezar a dar con personas que están en esa misma dinámica. 100%. Les voy a poner un ejemplo que es vulgar, que si conocían las fiestas del retiro. Sí. En las fiestas del retiro, yo recuerdo que hubo un momento que me cambió la perspectiva con respecto a lo que son como ese tipo de espacios sociales. Entonces, mucha gente utiliza la expresión de hagamos la putivuelta.
Entonces la putivuelta, o sea, de entrada uno dice, pues, Si el nombre ya suena... sí, el nombre Sí, suena total, maluco. total. Entonces demos una vuelta y la vuelta es como, A ver quién hay. para grillear. Pues que uno dice, ¿qué están haciendo exactamente? Y llega alguien y me dice, parce, vamos a hacer lobby. Y yo, me cambió la perspectiva totalmente. Es lo mismo. Vamos a hacer lobby. ¿Quiénes hacen lobby y quiénes hacen la putivuelta? Imagínense si fueran una persona y la persona como, esta es la putivuelta y este es el lobby, ¿cómo se vería Sí, el sí, uno sí, y el sí, otro? sí. Pero da contexto de lobby. Entonces el contexto del lobby básicamente es, si vamos a ir a caminar, si vamos A a ver ir a quién conocer hay. personas, pero a conocer a ciertas, pues, a Solo otras cono- personas. Ajá. O sea, no vamos a ir viendo a ver quién nos puede repartir guaro. Y a ver si nos... besar. Eso, o a besar, o sí, O no, más. Es Plus lo más. o mismo. más, o eso, o plus. Sino Es lo mismo, pero la intención es otra. la intención es otra. O sea, la acción física probablemente es la misma. Démosle la vuelta a la plaza del Parque del Retiro. Vamos a saludar gente, pero es gente diferente, son conversaciones diferentes, se dicen cosas diferentes y obviamente en el contexto de las fiestas del Retiro probablemente no vamos a llegar allá preguntando, oíste, ¿y qué pensaste? ¿Cómo te sientes hoy? Sí, pues como así algo súper profundo, Claro, pero de verdad sí es muy distinto. total. O sea, por ponerlo así, el ocio del admirable es muy distinto del ocio del quien no es admirable. Y eso es importante. Entonces, si vamos a hablar del tema de tips, el tema del ocio para mí es súper importante. La gente asocia el ocio con el poco pensar y el poco hacer. Y eso es mentira. O sea, el ocio, busquen ya la palabra ocio en Google, significa aquello que haces cuando cesas de trabajar. Entonces, cuando uno deja de trabajar, eso ya es ocio. Ok. Entonces, el ocio puede ser hacer ejercicio. Esto es ocio, Esto, el podcast. a menos que ustedes lo vean como trabajo. Yo, por ejemplo, me lo disfruto mucho, entonces yo lo podría dar como ocio, pero también lo podría dar como trabajo porque uno dice, hacia acá me va a ver gente, es que acá yo voy a publicar esto pues en redes. Y eso, estamos sirviendo también. y estamos, según lo que- eso, y lo que vemos ahorita, que el trabajo es servir. Ahora está Ok. súper... No, yo estoy enchufada, yo estoy enchufada. escuchando. Entonces, Bueno, sí. entonces el ocio no tiene que ser un espacio de poco pensar y de poco Ajá. hacer. Perfectamente puede ser un espacio de mucho pensar y mucho hacer, pero que no sea trabajo. Entonces, probablemente, quien va a dar la putivuelta, su ocio se vea muy Netflix. ¿Está mal ver Netflix? No, pero es que esa gente probablemente solo ve Netflix. Entonces, muy Netflix o hacer así todo el día en Instagram y seguir a personas que uno dice, ¿para qué? O ver protagonistas de nuestra tele. Pues, Sí, sí. y el ocio de quien hace el lobby probablemente va a ser mucho más espectacular. Y créame que la diferencia se nota totalmente. A mí, antes de cerrar, me encantaría, si podemos brevemente responder, si conocemos a alguien que no esté bien relacionado y sea admirable. O si conocemos una persona muy solitaria que sea admirable. Como para irnos a ese otro lado de la moneda. Yo la conozco. Sí. Que Ma- esté mal relacionado. Pues a día de hoy, a veces de pronto puede frecuentar personas que no son las adecuadas. Ok. Pero definitivamente a lo largo de la vida ha estado muy mal rodeado. Y sin embargo, se ha mantenido muy firme. Es un amigo, se llama Juan David. Juan David durante, no voy a dar mucho detalle para protegerlo literalmente. Juan David en una época era escolta de traquetos. Era la escolta de narcotraficantes. Y entonces los narcotraficantes en sus fiestas todo es excesivo. El ruido es excesivo, la pólvora es excesiva. Llevan prostitución, llevan también drogas, alcohol. Y a Juan David le ofrecían drogas y prostitutas. Le decían, estas dos, estas tres. Y Juan David decía, no, más bien deme la plata. Y Juan David desde esa época se mantenía muy firme. Él llega a su barrio y en el barrio él también sabía que obviamente allá había los combos, los que manejan el microtráfico y todo el tema. Y sin embargo, él empezó de forma muy juiciosa a trabajar en su empresa, en un restaurante. Era un restaurante que en una época era de baldosa blanca, de luz blanca, de letreros impresos probablemente hechos en Paint y que vendía comida rápida hecha y que uno entraba y uno escuchaba el psh de algo que se estaba asando y el humo y el calor y ese restaurante. Y además era encerrado. Sin embargo, él lo trajo de forma juiciosa, retrasó la gratificación, no se dedicó a gastar de una, ahorró esa plata y la fue invirtiendo poco a poco en su propio conocimiento. ¿En qué conocimiento? Aprendió de cata de vinos, aprendió a hacer carne, aprendió
sobre decoración y eventualmente lo que fue ahorrando lo utilizó para materializar esos conocimientos. Consiguió los vinos, consiguió la carne de alta calidad y adecuó el restaurante para que tuviera un piso de madera, mesas más bonitas, paredes de tal color, con la decoración por acá y allá. Y entonces terminó siendo el restaurante fino de su barrio y a día de hoy todavía lo tiene. Y siguió retrasando la gratificación y abrió el segundo en Oriente Antioqueño. Entonces es una persona que yo sé que ha sido escolta de traquetos, que está en un barrio donde los duros del barrio van a comer a su restaurante, que sé que él ha querido hacer muchos proyectos sociales y para eso muchas veces toca relacionarse con políticos y le ha tocado a los políticos malucos. Bueno, yo creo que el papá se lo mataron, fue escolta de traquetos en un barrio en el que había, pues, hay sicariato y todo el tema y los duros del barrio van a su restaurante. Retrasó la gratificación y la plata la utilizó para mejorar sus conocimientos y mejorar el restaurante en el que estaba. Nuevamente volvió a retrasar la gratificación para montar el otro restaurante. Ha pasado por problemas económicos y uno lo ve y uno sabe que es un hombre que tiene los contactos y tiene las capacidades para hacer el mal, pero decide no hacerlo. Claro. O sea, tiene toda la capacidad para estar disparando, toda la capacidad para estar matando y decide no hacerlo. Entonces creo que ese es un ejemplo de una persona que sí ha estado mal rodeada y sin embargo ha logrado pues, ser una persona pues, muy, muy virtuosa. Porque la verdad yo nunca le he escuchado como una historia de alguien admirable. Siempre me cuenta este maluco, pero nunca cuenta pues, como alguien bueno que le haya inspirado y curiosamente ahí está. La hermana también es súper buena mujer y ahí está. Hoy tiene a su hija, hoy tiene a su esposa, está pues, mejor económicamente, tiene mejores socios. Es un tipazo. Ahorita en privado les recomiendo el restaurante. Eso. Es que no quiero decirlo porque como les digo, puedo ponerlo en riesgo. Entonces... Sí, no, mejor no. Siento que muchas personas se pegan de ahí para ser su mejor versión. Alguna invitada también nos dijo una vez como yo de este círculo me pego es de lo que no, para hacer lo contrario. ¿Sí me hago entender? Como que yo no he aprendido de estas personas lo bueno, sino lo malo para no hacerlo. Entonces como que también hay muchas personas que pueden tomarlo de impulso un poco. Claro. Sí. Bueno, entonces, no, sí, pero... ¿Tienes algún...? No, persona? quiero que volvamos a la pregunta y al inicio que decíamos sí o no, o tal vez, ¿se puede avanzar en la vida sin rodearse de las personas correctas? Rápidamente, Pedro. Según lo que hemos conversado, pues depende. Depende, Sofi. Depende. Majo, depende, sí, depende. Gracias. Me siento muy inclinada hacia el no, pero depende. Pero depende, cierto. Pero esperamos que este episodio también haya sido como abrir preguntas para nosotras. Es conocer historias, ver posibilidades y siento que aquí cumplimos como con ese objetivo de conocer un poco más a Pedro. Pedro, muchas gracias por compartirnos tus historias, tu tiempo, por abrirte también y sacar de tu conocimiento y de lo que sabes para nuestra comunidad que queremos tanto. Y bienvenido, ahora haces parte de Vete para tu casa. Yo tenía ganas de venir. Ay, tan sí, bueno. lo manifestaste. Sí, lo manifestaste. Wow. ¿Y de qué pensabas que Pedro, ibas a...? es que pues, no sé si lo manifesté, Pues sí, pero sí. aquí estoy. O sea, ¿tenías ganas de venir antes de que te invitáramos o después de que te Antes de que me invitamos? invitaran. Ah, Antes, bueno, qué Majo. rico. No, pues puede que tenga muchas ganas de venir desde que lo invitamos Ya. también. Bueno, y una última pregunta, Pedro. A nuestros invitados les preguntamos cuál es su tip para volver a casa. Sabes que el podcast se llama Vete para tu casa, pero no hablamos solamente como de un lugar físico, sino también un lugar más del interior. Entonces, queremos saber qué haces tú cuando de pronto te sientes muy abrumado, triste, de pronto muy, ¿cómo se dice? Muy enfocado en lo externo, que uno siente como que se pierde un poquito de uno. ¿Qué haces tú para volver a ti, para volver a casa? Entonces, ¿qué hago cuando estoy abrumado? Es un poco como que te hace reconectar contigo, sea cual sea la emoción. El silencio. Literalmente el silencio. A mí me sirve muchas veces más para tranquilizarme, para bajar el acelere, los nervios, la presión, lo que sea, el silencio. Más que incluso conversar. Hay gente que le sirve más conversar. Entonces, eso se lo he contado varias veces a Cami también. Y cuando han aparecido situaciones en las que, por ejemplo, tengo que hacer una conferencia y estoy nervioso por esa conferencia,
antes de, por alguna razón, ni estoy comiendo, ni estoy hablando. Y estoy es absolutamente clavada en eso y la verdad me sirve. Te La sirve verdad para volver a da ti. mucha tranquilidad. Y una de las cosas que más me molesta en la vida es no tener momentos de yo. Pues si todo el día estoy viendo gente, me empieza a dar rabia. Me necesito a mí. Sí, algo así. Ok. Entonces definitivamente el silencio. Qué Y bonito. el silencio, y termino con esto, qué pena, el silencio, muchos grandes sabios de la historia lo han utilizado. O sea, solo pensemos en Jesús. Estuvo 40 días en el desierto solo. O sea, realmente el silencio termina siendo muy sabio y es retador porque te toca pensar. Y eso es de las cosas que menos hacemos. La mayoría de las personas hoy actúan, el tema de los impulsos, pero poco se piensa. Es difícil pensar y la gente lo evita. Entonces el silencio te toca pensar. Es cierto. Me encanta. En mi relación lo llamamos me time. Mi amor, requiero me time Me time. Tenemos una relación en Spanglish. en Spanglish. Pero en Spanglish Súper. potencializado. Pero sí, me time. Es como un espacio en el que sí me escucho un poquitico más a mí o me saco los mocos. Pues, ¿sabes? Sí. Que sí. Pedro, como ya nos has visto en unos episodios muy puntuales y muy especiales de Tu Amada, sabes que al final tenemos un reto. Parte de nuestra profesión o de nuestro hacer es la fotografía y nos encanta entregarles como contenido a nuestros oyentes, pero como regalo a ustedes unas fotos. Es un espacio en donde cada una tiene 5 minutos para retratarte. Nos gustaría saber si quieres hacer parte de esto. Son unas fotos que puedes usar Para lo a que modo quieras. personal, a modo profesional y que nosotras nos disfrutamos mucho. Yo estaría Answer, encantado. por supuesto. Lo que pasa es que consideren que yo soy hombre, no modelo. Hombre no modelo. Entonces, yo estoy acostumbrado a que las fotos sean como, pues sean como así. Sí. Entonces, Te les va vamos a a tocar sacar- lucirse, o sea, me tienen que guiar como Lucirse. fotógrafas, Ok, ¿sabes? Lucirse, perfecto. Claro que Pero sí. full me presto. Muy Este bacano. reto lo pueden ver en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, como @vete para tu casa. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Pedro? Pedro, No, por favor. donde más me muevo es en Instagram, definitivamente, que es @PedroLopera1. También soy en TikTok, pedro.lopera. Esas son las dos que uso. Bueno, y en YouTube. Pero primero síganme en Instagram, que el día que publique algo en YouTube se los va a avisar por Instagram. Claro, perfecto. Maravilloso. Pedro, Gracias, muchísimas Pedro. A ustedes, lo De pasé muy nuevo. rico. Ay, qué Muchas bueno. gracias. Muchas gracias a ti. Váyanse para su casa. Vete para tu casa, Pedro. Ya me voy a ir para mi casa. Chao. Chao.